Aunque usted no lo crea, el grupo constructor de la Villa Panamericana se dio cuenta que no tenía dinero para levantarla. No fluyeron los créditos bancarios y con el tiempo en contra, el gobierno del estado tuvo que entrar e invertir más de 1.000 millones de pesos. ¿De dónde vinieron los recursos? Una parte del Fondo de Pensiones del Estado y la otra, irónicamente, del Instituto Promotor de la Vivienda. Se supone que es un instituto para levantar viviendas de interés social y terminó financiando un proyecto que tenía como fin vender lujosos departamentos. Villas Panamericanas, un elefante blanco en el Bajío, el tema aquí en Ruta 44. A decir de especialistas, las villas panamericanas resultaron un mal negocio, y es que durante su función de albergar a 6.500 atletas, mostró sus debilidades, ya que además de encontrarse en una zona de fragilidad ambiental por su cercanía al bosque de la primavera, colapsó en sus plantas de tratamiento y se dio contaminación de mantos freáticos. Al desarrollador, dueño de los predios y administrador, hoy se le adeudan 355 millones de pesos y solo aceptará esa cantidad más la inflación, esto sin invertir un solo peso. La deuda que tiene el gobierno de Jalisco por el préstamo de 320 millones de pesos para construirla, que tiene desde el 5 de noviembre del 2010, aún no se cubre. Ya han pagado como consecuencia 60 millones de pesos y cada año se rezagan otros 20 millones más. Y son increíbles, la verdad, las fuentes de financiamiento a las cuales el gobierno del estado tuvo que recurrir para poder sacar este compromiso de la Villa Panamericana. Saludo con mucho gusto a Cuauhtémoc Peña, él es secretario de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios. Cuauhtémoc, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? A ver, Cuauhtémoc, ¿cómo se enteraron ustedes de que de repente los fondos de los trabajadores iban a ser para financiar este proyecto? Bueno, nosotros teníamos esta información desde que modifican la ley de pensiones del Estado que algo raro iba a pasar, no solamente por esta inversión, sino por otras inversiones que ya estaban en el área. Y para recordar rápidamente el asunto de Chelacatepec. Claro. Una vez que se modifica la ley, vemos que ya el gobierno del Estado le da la facultad completa a su presidente, al presidente del Consejo de Administración de Pensiones del Estado, para que pudiera disponer de los recursos de los trabajadores sin pasar por el Congreso del Estado y sin darle ninguna información a los trabajadores ni dar ningún resultado. Antes así era, no, tenía que ver, digamos, un cuidado más de los recursos, ¿no? Sí, estaban obligados a informar al Congreso del Estado y el Congreso tendría que aprobar las inversiones que hacían con los fondos de los trabajadores. Hoy tienen las manos libres. Claro. Bueno, y en este sentido creemos que la perversidad de la administración de Emilio González tenía que ver con este asunto. Primero, financiar pues con el dinero de los trabajadores un proyecto que, como se señala, no tenía los permisos para comercializarlos. Aquí lo extraño para nosotros es cómo Pensiones del Estado determinó sacar tal cantidad de dinero de los fondos de los trabajadores si no había un sustento para recuperar o regresar este dinero. ¿De cuánto estamos hablando? 340 millones de pesos en ese tiempo, al tipo de cambio ahorita fue en dólares y ya no sabemos cuánto sería de intereses en este momento, pero claro, el resultado es que salieron 340 millones y no nos han dado ni un solo centavo de ganancias pues este proyecto, y como se ve, bueno, no va a haber ganancias para los trabajadores. Nosotros creemos que debe haber aquí una responsabilidad penal para los que autorizaron este saqueo de los fondos de los trabajadores. Los responsables del Consejo de Administración de Pensiones del Estado tienen que responder porque hay una negligencia criminal, porque finalmente no es dinero público, es dinero de los trabajadores. Se supone que estos 340 millones iban para financiar esos departamentos, entre comillas, estas villas, y después con la venta de estas se iba a devolver el dinero y una ganancia, se supone, ¿no? El problema aquí es que si no había permisos para comercializar los departamentos, ¿cómo autorizaron entonces que saliera el dinero? Si el sustento era la comercialización y no había los permisos de habitabilidad, entonces ¿cómo autorizaron salir tanto dinero? Es decir, ¿quién revisó todos los documentos? Queda claro pues que el asunto era beneficiar a un empresario, financiarlo con esta cantidad de dinero, pero además pienso que el proyecto era que los trabajadores hiciéramos presión para que se pudiera comercializar eso y bueno, finalmente se hiciera lo que tenían de fondo, que era comercializar toda la zona, fragmentarla. Creo que lo que querían hacer era dejar un enclave ahí que rompiera pues con el asunto de proteger la zona y que bueno, ya una vez comercializada por la presión de los trabajadores para recoger los fondos, pues ya tendrían todos los otros pequeños propietarios el justificante legal para que también ellos les pudieran permitir fraccionar. Creo que por ahí iba el proyecto pues precisamente. Y bueno, finalmente también se supo que algunos de estos departamentos empezaron a ofrecer con funcionarios de medio nivel porque los precios también eran muy caros. O sea, un trabajador de base nunca iba a poder comprar ese departamento y en esas condiciones. Claro. Parece ser
ser que se estuvieron promoviendo pues con funcionarios ligados más bien al gobierno del estado, pues, es decir, funcionarios de medio alto a nivel alto, que sí tenían la capacidad de comprar esos departamentos. Y estamos hablando de departamentos, creo que el más pequeño de 1,5 millones, algo así. Así es. 2 millones y hasta 3 millones de pesos, ¿no? Y son muy pequeños, finalmente no sirven para una familia, servirán quizás para un soltero, para un deportista, pero no para una familia. Claro. Nuestra posición en este punto es que se debe de respetar la ley finalmente. Creemos que aunque tengamos ahí 340 millones de los trabajos, eso tendrá que responder el gobierno del estado por qué los autorizó, pues, y el consejero. Claro. Y hay un personaje central en todo esto que es Francisco Ayón. Él era parte ya del consejo de administración de Sistecosome, ¿no? Entonces, bueno, finalmente él también autorizó todo este tipo de asuntos. Él tenía el conocimiento y sabía que no se podían comercializar los departamentos. Entonces, tiene responsabilidad. ¿Quién le va a responder a los trabajadores por esa cantidad de dinero? A ver, en el caso de este financiamiento para la villa se cometieron, según lo que me dices, algunas omisiones y negligencias. Por ejemplo, el hecho de no haber garantizado el retorno de la inversión, ¿no? No tener el sustento legal en documentos para empezar ahí. ¿Cómo sacas tanto dinero si no hay un expediente que justifique que ese dinero va a regresar o que justifique que se van a cumplir toda la normatividad para construir precisamente esos departamentos? No estaba la normatividad. No había. No había. ¿Cómo lo autorizó el Consejo de Pensiones del Estado? ¿En qué se basó para autorizarlos? Sí, no ¿cuál hay es el fundamento, sustento, pues, para haber no hay otorgado fundamento. Solamente fue una decisión política y que tiene que ver, de nuestro punto de vista, para beneficiar a unos empresarios con dinero. Ahora, uno se explica entonces, Cuauhtémoc, por qué el constructor nunca pudo obtener un financiamiento bancario. Claro. Porque no había, digamos, una certeza de que ese fuera un buen negocio. No pudo presentar el expediente completo a los bancos y los bancos dijeron, pues no te podemos prestar. Era porque de alto riesgo esto, ¿no? Exactamente, es una inversión de alto riesgo y ahorita lo estamos viendo. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues tenemos dos opiniones respecto al tema. Después de la pausa vamos a escuchar a un académico y también urbanista que nos hable respecto a la Villa Panamericana.